Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos. Hoy, en Entrevista Venevisión, nuestro primer invitado es Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Faltan apenas 3 días para esa fecha que dio el Consejo Nacional Electoral para elegir a los miembros de esa constituyente. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a este proceso? Bueno, primero que todo, muy buenos días al pueblo venezolano, muy buenos días a todo el territorio nacional que nos escucha a través de esta señal Venevisión, señal abierta, siempre el espacio abierto para el debate. Bueno, las expectativas son muy grandes. El pueblo venezolano ha demostrado una gran euforia. Históricamente ha sido un pueblo que siempre ha participado en procesos electorales, le gusta opinar, le gusta votar. Tuvimos una grata sorpresa hace 2 domingos, porque en el simulacro, que votaba solo un sector de la población, un 20%, superó todas las expectativas de organización. Entonces, esperamos una gran participación, una masiva participación cívica, en paz, como está acostumbrado el pueblo venezolano. Usted es candidato por el sector trabajadores, por la lista 1. ¿Cuál es su aval? ¿Cuál es la propuesta que lleva la constituyente? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, cuando convoca esta constituyente, primero lanza 9 puntos para el debate, 9 puntos para la propuesta, para la calle. Entre esos 9 puntos, el primero es la paz. La paz como mecanismo de estabilidad política, la paz como mecanismo de progreso económico. Esa paz que vamos a consolidar primero con una masiva participación el 30 de julio y después con todas las leyes y decretos constituyentes que vamos a lanzar. Por ejemplo, estamos estudiando ya los precandidatos, los candidatos para, Dios mediante, ser constituyente el 30 de julio, una propuesta de ley constitucional para poner muy duro las penas por los delitos, para consolidar la paz. Venimos a consolidar y constitucionalizar todo el sistema de misiones sociales que nos ha dejado la revolución. Y bueno, yo como juventud, en el capítulo 8, el punto 8 de los nuevos objetivos propuestos por el presidente Nicolás Maduro, estamos proponiendo una ley de primer empleo constitucional muy, muy fuerte para que los jóvenes como yo tengamos acceso o a que la administración pública nos contrate o darle incentivos a la empresa privada para que nos contrate o que los jóvenes con emprendimiento tengan todas las herramientas necesarias para ese emprendimiento. ¿Y para los trabajadores de la administración pública? Estamos proponiendo que se puedan jubilar con el 100% del salario y que las cotizaciones, sabes que todos los trabajadores tenemos 750 cotizaciones. Casi siempre se sobrepasa el nivel de cotización. Llegan a 1.000, llegan a 1.500, llegan a 2.000. Estamos proponiendo que ese exceso de cotizaciones, el trabajador pueda, con mecanismos de control, disponer de él para asignárselo a, de repente, un familiar que nunca cotizó, por ejemplo, un padre que fue carpintero, una madre que fue ama de casa que nunca pudo cotizar, pueda delegarle esas cotizaciones a la persona que decida, pues, delegárselas. Ahorita es candidato a la constituyente, lo recordamos también por su trabajo en el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia. ¿Pesa ser el hijo del presidente Nicolás Maduro? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, yo pienso que es muy positivo que estamos ante una situación política de revolución, de socialismo, donde se nos han inculcado los valores del trabajo. Nosotros hemos sido una familia que siempre ha trabajado. Hemos sido personas del trabajo, que desde muy temprano, no solo de la hora de temprano, sino en la vida, nos han dicho, usted tiene que trabajar en esta familia, estudiar y trabajar. Y precisamente desde que el presidente agarra las riendas del país, nos dice, bueno, vamos a inspeccionar las obras, vamos a ver que toda la gestión de gobierno, que todo el legado del comandante Chávez se cumpla. Y estuvimos, bueno, tú fuiste testigo en el estado Lara, estuvimos recorriendo hospitales, recorriendo obras civiles, recorriendo misiones, y fue un trabajo bien adelantado que nos permitió recabar información para saber la situación del país y que ahora, bueno, nos sirve mucho
para constitucionalizar todos esos derechos alcanzados en revolución. Las principales críticas hacia la constituyente vienen de la oposición. La califican como inconsulta, como inconstitucional, porque el oficialismo hace ver que la constituyente sería una vía hacia la paz y hacia las soluciones de los principales problemas del país. Venimos de un juego trancado. El presidente así lo ha expresado. Ellos nos quisieron sumir y lograron algunos días sumirnos en una agenda de violencia, de trancazos, de paros inducidos, porque aunque convocaron un paro ayer, fracasado, y que lo continuaron hoy, es un paro casi obligado, pues sobre todo para la gente del este de Caracas, que no puede salir de su casa por temor a la dictadura, el miedo que ellos han instaurado en el este de Caracas. Y en ese juego trancado, el presidente, el alto mando político, decidió convocar esta Asamblea Nacional Constituyente profundamente constitucional, apegada al marco absoluto de la Constitución, apegada a las leyes y profundamente ciudadana y popular. La Constitución le da la iniciativa al presidente, incluso el espíritu constituyente del 99, estudiando el diario de debate, nos dimos cuenta que el espíritu constituyente da la potestad a los poderes constituidos, presidencia, asamblea, consejo legislativo, de convocar y ser el proponente de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y una asamblea que debe ir, y está siendo así, a un diálogo profundo con las bases del pueblo. Hemos escuchado muchas propuestas interesantísimas, gente participando, gente dando su opinión, diciéndonos qué debe ir en esta reforma amplia y grande a la Constitución del 99. Y es el diálogo interno. También hemos convocado, el presidente ha sido el campeón del diálogo, porque tiene 4 años haciendo un llamado al diálogo con la oposición política. Pero nosotros vamos al diálogo con las bases, al diálogo de las catacumbas del pueblo. Ya que menciona el paro, justamente hoy es el segundo día de ese paro cívico nacional de 48 horas al que llamó la oposición. Sus voceros afirman que ha sido un éxito, que ha tenido un acatamiento de entre 80 y 90%, e incluso ha señalado a voceros del gobierno nacional de forzar actividad en las calles, obligando a los empleados públicos a caminar. ¿Cuál es su apreciación sobre este tipo de protesta? Mira, a mí me da mucha risa porque yo creo que la derecha está entrampada. La derecha está en una espiral. Yo estoy seguro que hay diputados, alcaldes, gente de la oposición secuestrada en toda esta agenda violenta, que una minoría liderada por 2 partidos, Primero Justicia y Voluntad Popular, han querido sumergir al país y a la misma oposición. Hemos visto opositores queriendo dialogar con el gobierno, pero quien sale a dialogar con el gobierno, bueno, lo queman políticamente en la oposición, no lo dejan, como si el diálogo fuera un pecado. Hemos visto en el oeste de Caracas cómo la gente camina normal, va al metro, el metro tuvo su actividad normal. Ayer tuvimos, por ejemplo, yo estuve en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, y me sorprendió mucho porque pasando Puerto Ordaz para San Félix, hay unos sectores ahí que históricamente han sido de oposición, y habían muchos centros comerciales operando normalmente. Y empresas, bueno, estuvimos en las empresas básicas, todas las empresas básicas ayer 100% operativas, Sidor, Ferrominera, Alcasa, toda la industria siderúrgica nacional, toda la industria petrolera nacional, los hospitales operando 100%, la administración pública, las empresas privadas pequeñas y medianas, las grandes empresas. Bueno, estamos en una gran empresa, Cisneros, Venevisión, operando normalmente. Pasamos ayer también una parte de los Ruices por la autopista y se veía las empresas Polar operando normalmente. Entonces, más que un paro cívico, como ellos han querido hacer ver, es un paro inducido, con miedo hacia sus propias gente que vive en esa zona, que les da miedo porque los han amenazado. Ellos no tildan de dictadores a nosotros, pero ellos han impuesto una dictadura del miedo en el este de Caracas. Yo pienso que el paro, como me recuerda mucho a la agenda del 2002, que el paro, 60 días, 90 días de paro, y hasta que Carlos Ortega dijo un día el paro se me fue de las manos. Yo pienso que toda esta agenda se le ha ido de las manos a ellos. Candidato, ¿qué piensan, en otro tema, de esas sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios venezolanos que, según el informe que publica el Departamento del Tesoro, son hacia individuos y no hacia el gobierno venezolano o hacia los venezolanos?
Yo pienso que es una grosera injerencia como ha estado acostumbrado el gobierno del norte a tratar a los gobiernos del sur, a tratar a América Latina, sobre todo a los gobiernos que de alguna manera queremos otro camino, que de alguna manera queremos ser libres, queremos independencia, queremos ser un gobierno y un pueblo de potencia, un pueblo de progreso, un pueblo de trabajo. Y esto nos lleva a seguir luchando por esta constituyente, nos lleva a seguir luchando por la revolución. No nos van a amedrentar ni de ninguna manera porque tenemos la razón del pueblo, tenemos la razón de Dios, de Cristo, que lo decía ayer la gente, Cristo está de nuestro lado. Yo creo que así es y es una acción muy injerencista, muy grosera y muy agresiva de un gobierno de Estados Unidos mal informado, de un gobierno de Estados Unidos que se ha dejado influenciar por los que van allá a malponernos, a vender el país, a vender la patria. Pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir avanzando por la revolución, por la paz y por Venezuela. Hoy la oposición está cumpliendo ya 116 días de convocar protestas en la calle a las que las personas que se oponen al gobierno nacional han acudido. La jornada del día de ayer solamente dejó 2 personas fallecidas en Mérida y cerca de 16 heridos acá en el municipio Chacao. Los voceros, casi todos de la Mesa de la Unidad Democrática, coinciden en afirmar que esos fallecidos son producto de excesos de civiles armados o del uso de fuerza de los uniformados de cuerpos de seguridad. ¿Usted qué cree? La agenda violenta. Ellos, primero, en mi opinión, no son 115 días continuos. En esos días, por ejemplo, la semana pasada hubo 5 días que no hubo protesta. Yo pienso que esto ha sido una agenda violenta que se les ha ido de las manos a la misma oposición. ¿A quién le conviene toda esta violencia? Una pregunta que le hago a la audiencia. ¿A quién le conviene todos estos fallecidos que nos duelen profundamente? Solo una minoría que ha jugado a paralizar el país, que ha jugado con la vida de millones de jóvenes, que ha burlado sus mismos militantes y que ha mancillado todos sus partidos y toda su militancia. Yo pienso que la actuación, a excepción de puntuales casos que ya han sido atendidos por la justicia y los cuerpos pertinentes, pienso que ha estado ajustada a pleno derecho. Porque si en otro país, si en Estados Unidos yo voy y estoy protestando y me siempre ponen una zona específica en Estados Unidos, y si yo me paso de esa zona, si yo le doy un coquito a un policía, a mí me meten 1 año de cárcel, por ejemplo. Igual en Europa, lo vimos con las protestas del G20 en estos días. Y así sucesivamente en otros países. Entonces, aquí han querido agredir instituciones públicas y privadas, han quemado empresas, han quemado instituciones públicas, han quemado gente. ¿Cómo nos duele ver un muchacho, varios muchachos, qué necesidad tiene un muchacho de 17 años con un mortero agrediendo los cuerpos de seguridad? Volarse el pecho y fallecer de esa manera. No hay derecho, no hay palabras para expresar eso que sentimos, ese dolor que sentimos por cualquier víctima de cualquier color político que fallezca en una acción política. Nosotros llamamos a la paz, llamamos a la cordura, llamamos al diálogo y al entendimiento. No a un diálogo de desconocimiento, no a un diálogo de que renuncia. No, vamos a debatir los grandes temas del país. Vamos a debatir todo el problema del alza de precios. Vamos a debatir todo el problema de la violencia, de la criminalidad. Sentémonos en una mesa de diálogo a debatir. El presidente lo ha planteado 1000 veces, pero ellos se niegan a desconocer al chavismo. Nosotros lo reconocemos, oposición política, lo reconocemos totalmente. Vénganse al diálogo. Vamos a dialogar por Venezuela, por el país y por el pueblo venezolano. Candidato, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, de verdad, gracias. Así despedimos esta primera entrevista de Venevisión con Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en representación del sector trabajadores. Al regreso tendremos otra entrevista, esta vez el invitado será Enrique Ramos. Él es fundador del Instituto Nacional de la Juventud y también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente.